Muy bien, continuamos con nuestro estudio de entendiendo, entendiendo el Evangelio. Es importante que nosotros podamos comprender, conocer en qué consiste el Evangelio. Dios es soberano y Él hace que una persona nazca de nuevo sin que la persona sepa cómo. Pero eso no nos excusa a nosotros como cristianos de saber cómo es que Dios hace las cosas, cómo Dios obra, o cuál es la manera consecutiva como Dios va obrando en la vida de esa persona. Hoy vamos a estar compartiendo, y por varios domingos más, el orden de la salvación. El orden de la salvación. Los reformadores llaman a este orden de la salvación con una frase latina que es ordo salutis. Ordo salutis. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere ese orden de la salvación? Pues es esa secuencia o esa cadena, ¿sí?, de todos los beneficios que la redención que vino a través del Señor Jesucristo recibimos nosotros como creyentes cuando realmente estamos en Cristo. Recuerden que la vez pasada hablamos del estar en Cristo. Y esto se ha llamado esa cadena, porque un eslabón va conectado con el otro. No podemos quitar alguno porque se nos pierde realmente el sentido. Necesitamos conocer el primer eslabón, conocer el segundo eslabón y cada uno están entre sí relacionados. Relacionados. Ahora, la Biblia nos menciona cuál es ese orden en la salvación o el orden secuencial y se los voy a nombrar. El primero es el llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz. El segundo, la regeneración. Y puede escribir ahí entre paréntesis, monergística, monergística. Ya vamos a ver qué significa eso. Número 3, la conversión. Espero que estén tomando nota. La conversión. Porque cuando no se toma nota, se olvida. Fácilmente se olvida. Cuarto, la justificación. La justificación. Quinto, la adopción. Sexto, la santificación. Séptimo, la perseverancia. Y octavo, la glorificación. Los repito nuevamente. Primero, llamamiento eficaz. Segundo, regeneración monergística. Tercero, conversión. Cuarto, justificación. Quinto, adopción. Sexto, santificación. Séptimo, perseverancia. Y octavo, glorificación. Y creo que vamos a alcanzar nomás a compartir los tres primeros. Así que cada uno de estos eslabones o cada uno de estos títulos que les di que se convierten en eslabones es punto de partida, pues, de el siguiente, aunque en la práctica son acciones que se ejecutan de manera conjunta. Muy bien. Miramos entonces el primero, el llamamiento eficaz. ¿Qué es ese llamamiento eficaz? Ahora, el término llamamiento que se usa en la palabra y particularmente en el Nuevo Testamento se refiere a un llamado general. Por ejemplo, miremos lo que dice allá Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. ¿Cómo dice la otra versión? Dios llama a todos los hombres que se arrepienten. Es un llamado general que Dios hace. Pero en otros casos, esta palabra se usa para señalar esa obra que Dios hace en la persona de atraer al pecador al arrepentimiento y a la fe. Es la obra que Dios hace. O sea, es un llamado eficaz.
¿Quién hace ese llamado? Dios. Dios hace el llamado. Y estas personas irresistiblemente llegan al conocimiento de Dios por la fe. Ahora, no es que sean forzados por la omnipotencia de Dios, sino que a través de la gracia de Dios son inclinados a desear lo que Dios desea. Veamos un texto allá en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Por otras versiones dice por su buena voluntad. El llamado lo hace el Señor. Dios llama a todos aquellos que Él ha determinado, ha escogido, ha elegido. ¿Estamos, mis amados hermanos? Muy bien. El segundo punto, la regeneración. Y decimos que es monergística. ¿Qué significa eso de monergismo? Esa palabra tiene un prefijo, ¿no? Que es mono. ¿Qué es mono? ¿Qué significa mono? Uno solo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos monogámicos. ¿Qué significa monogamia? Que solo tenemos una sola esposa, ¿cierto? Y aquí se utiliza otro verbo también griego que es ergo, que significa obrar, así como energía, llevar a cabo. O sea, ¿qué significa la palabra monergismo? Algo que opera o que ejecuta por sí mismo, solo. No necesita la ayuda de nadie más. Esa persona solamente hace esa obra. Que la contraparte a monergismo es sinergismo. ¿Qué es el sinergismo? Fíjense que tiene también otra raíz, ¿no? ¿Cuáles son las raíces? Sin, ¿cierto? Que significa junto con. O sea, dos agentes realizando una misma obra para lograr un resultado particular. ¿Qué estamos nosotros entonces diciendo cuando la regeneración es monergística? Que solamente es una obra que Dios realiza. Ahí el hombre no interviene para nada. Esta palabra regeneración se expresa de varias maneras en las Escrituras, también como una nueva creación. Veamos en 2 Corintios 5:17. Dice que el que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Una nueva creación. Otro texto, miremos ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Nueva creación. ¿Quién hizo esa obra? ¿Nosotros intervenimos para algo? ¿Por qué? Porque la regeneración es monergística. Otro texto, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ella. Somos creados por Él, con un propósito, creados en Cristo Jesús. O sea, somos una nueva criatura, una nueva creación. ¿Sí? ¿Qué otras palabras utiliza el Nuevo Testamento para referirse también a la regeneración? Habla también como si fuera una resurrección espiritual. O sea, pasamos de muerte a vida. Vamos nuevamente a Efesios. Efesios capítulo 2. Miremos los primeros 6 versículos. Dice, y Él nos dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esos peros que hay en la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. O sea, nos dio una nueva vida. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Wow! Regeneración, nueva creación o nueva criatura y resurrección espiritual. Veamos otro texto allá en Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, ¿cierto? Habiéndonos perdonado todos los delitos o todos los pecados. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Veamos lo que dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hemos resucitado juntamente con Cristo, o sea, pasamos de muerte a vida. También en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra o el término circuncisión del corazón. Veamos lo que dice ya Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Nuestro corazón ha sido circuncidado. Muy bien. Y también el Nuevo Testamento habla de esa regeneración como un nacimiento espiritual. Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, verso 13. Dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hemos nacido por la voluntad de Dios. Ese nuevo nacimiento, no nuestro nacimiento natural, aunque también ese viene por voluntad de Dios. Pero lo que estamos hablando aquí es de la regeneración, la vida espiritual que ahora podemos tener y gozar en Cristo. ¿Qué dice Juan 3? Versículo 3, la conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Dice, respondió Jesús y les dijo,
en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacimiento espiritual. ¿Quién hace eso? Es Dios. Dios lo hace. Nosotros intervenimos en algo, por eso se llama regeneración monergística. Solamente por el obrar de Dios. Muy bien. ¿Qué dice Primera de Juan? Vayamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nacimiento espiritual. ¿Y qué dice el 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otro texto ahí, el 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y vayamos un poquito más adelante, ahí al 18. Y sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Lo que Dios hace en la vida de una persona por medio de la obra del Espíritu Santo. Dios obra de manera única y particular en esa persona sin que esa persona intervenga para nada. Se trata solamente de la obra de Dios. Nosotros somos entes ahí pasivos. Pasivos. No tenemos que hacer absolutamente nada. Cuando el Señor habla allí con Nicodemo, ¿sí?, no le está diciendo, usted tiene que hacer esto o aquello. Está diciendo, es necesario nacer de nuevo. Le está trayendo como una claridad. Primero tenía que darse ese nacimiento. Fíjese que no le estaba diciendo, tienes que creer en mí. Porque un muerto, ¿cómo va a creer? Un muerto está muerto. Primero tenía que nacer para poder ser salvo. Si esa persona no nace de nuevo, está muerta en sus delitos y pecados. O sea que nadie puede ni arrepentirse ni creer en el Señor Jesucristo si Dios no imparte primero esa vida nueva en la persona. ¿Cómo es el estado natural de la gente? ¿Qué dice la palabra? Efesios. Vamos otra vez a Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todos los seres humanos. Muertos.
viviendo en tinieblas, en oscuridad. Es el estado natural. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Viendo a la humanidad viviendo en tinieblas, en sus pecados. ¿Qué dice el verso 5? Y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién hace eso? Dios, por medio de su Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Y qué dice en el capítulo 2, verso 8 y 9? Porque por gracia habéis sido salvados. O sea, es la gracia de Dios, la gracia irresistible de Dios operando en el corazón de un pecador. Esa gracia lo hace nacer de nuevo. Y por esa gracia, esa persona reconoce su pecado, se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Es lo que dice el 9. Desde el 8 otra vez. Porque por gracia sois salvos, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es... esa salvación viene de Dios. La fe viene de Dios. Es un don de Dios. O sea, no es la fe que procede de nosotros, sino es la fe de Dios en nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? O sea que el creer, la fe, es el fruto de ese nuevo nacimiento, de la regeneración. No es al revés. O sea, no se trata de primero que el muerto crea. El muerto no puede creer. El que no ha nacido de nuevo no puede creer. El que ha nacido de nuevo es el que se arrepiente y es el que cree. Y hay un teólogo que nos da un ejemplo para que nosotros podamos comprender mejor este tema. Y habla es con respecto a Génesis. En Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿cierto? Y luego dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios hace allí una figura de barro. ¿Sí? Esa figura de barro tiene alguna capacidad de vida. Un mamarracho hecho de barro, una escultura. ¿Dónde estaba esa escultura? ¿Dónde estaba ese hombre de barro? En el paraíso. En el paraíso. ¿Recuerdan que hemos leído Génesis? Y podría en esta condición disfrutar de todas las bendiciones que tenía en el paraíso. ¿Sí? ¿Un hombre de barro puede disfrutar eso? Un hombre de barro puede disfrutar eso, una escultura puede disfrutar de todas las bendiciones que Dios había dispuesto en el paraíso. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Sopló aliento de vida. Si Dios no hubiera soplado aliento de vida, seguiría siendo el mismo mamarracho, la misma escultura. Sin ese soplo de vida de Dios, Adán era totalmente insensible a todo lo que había en el paraíso. De igual manera, el ser humano natural sin Cristo es totalmente insensible a las cosas de Dios. Totalmente insensible. Mira lo que dice 1 Corintios 2:4. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente.
Solamente el que ha nacido de nuevo puede comprender las cosas de Dios. El que ha nacido de nuevo es el que es sensible a las cosas de Dios. ¿Y quién es aquel que es sensible a las cosas de Dios? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado, aquel a que Dios le ha impartido esa nueva vida en Cristo. Por eso la palabra dice, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Ahora, mis hermanos, esa regeneración, ese nuevo nacimiento, pues es el principio de la vida espiritual. ¿Qué sucede en ese nuevo nacimiento, en esa regeneración? La naturaleza del hombre cambia, es un cambio de naturaleza instantáneo, un cambio de naturaleza evidente, radical. ¿Y qué afecta? Toda la vida de esa persona. Por eso es que es fácil identificar quién ha nacido de nuevo. ¿Quién ha nacido de nuevo? Porque la persona que ha nacido de nuevo tiene un cambio absoluto en su mente, en su actuar diario, en su vivir. Y recuerden que ese cambio de mente y de corazón es una promesa que Dios dio allá en Ezequiel capítulo 36, veámoslo. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es la promesa del Señor, que se ha cumplido y se sigue cumpliendo en la vida de muchas personas hoy en día. La confesión de fe bautista de Londres del año 1689 dice lo siguiente en cuanto a este tema que estamos tratando. Dice, abro comillas, dice, este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial, siendo la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muerto en delitos y pecados, hasta que al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Cuál es la primer eslabón de esa cadena de la salvación? El llamamiento eficaz. El segundo, la regeneración monergística. Muy bien. Tercero, la conversión. ¿Qué significa convertirse? ¿Qué significa esta palabra? Significa volverse, o sea, dar media vuelta, cambiar totalmente el rumbo de vida que llevaba alguna persona. ¿Sí? Y en términos de la palabra del Señor, se trata del cambio radical y total por parte del pecador, donde éste se vuelve de una vida que estaba centrada en el pecado, una vida que estaba centrada en sus propios deseos, una vida que estaba gobernada por Satanás, una vida esclavizada, totalmente, era un esclavo, y hay un giro
Total, un giro de 180 grados, no como algunos dicen, puede hacer un giro de 360 grados. Si hace un giro de 360 grados, hermano, quedó en el mismo lugar, ¿cierto? Aquí se trata de un giro de 180 grados. ¿Para qué? Para ahora volverse a Dios a través del Señor Jesucristo y por medio de la obra del Espíritu Santo. Vayamos allá a la carta a los tesalonicenses, la primera carta, capítulo 1. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí el concepto de conversión se entrelazan con el concepto también de arrepentimiento. Conversión y arrepentimiento. Entonces, cuando nos convertimos, significa que veníamos por un camino que no era, un camino equivocado. Tomamos el camino equivocado y por ende tenemos que volvernos. No se trata simplemente de dejar de hacer algunas cosas que ahora nos dicen que son malas, ¿cierto? Dejar algunas cositas dañinas, algunas cositas que son peligrosas. No se trata de solamente eso, mis amados hermanos. Se trata de que tenemos que volver totalmente en la dirección opuesta a la que nosotros veníamos en nuestra vida, porque íbamos directo a la perdición y al infierno. Es una transformación completa. Es una conversión total. Es un volverse de lo que antes éramos y por consiguiente de lo que pensábamos, de lo que creíamos y de lo que hacíamos. ¿Vamos? Muy bien. No se trata, mis hermanos, la vida cristiana y la conversión simplemente de corregir algunos defecticos que teníamos. Sí, es que mi marido era un sinvergüenza, me trataba mal en la casa, no va para el mercado, pero él se convirtió y ahora es juicioso en la casa, hace las labores en la casa, pero sigue siendo infiel. ¿Eso es conversión? Para nada, ¿cierto? ¿Esa mujer la aceptaría? De igual manera pasa con Dios. La conversión tiene que ser total. Ahora, todos somos conscientes de que hay cosas en nuestras vidas que no son como deberían ser. No se trata de dejar solamente esas cosas. El llamado de Dios no es para que seamos un poquito mejores, para que seamos buena gente. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es para convertirnos, para que haya una auténtica conversión, un cambio radical de toda nuestra existencia, no de alguna parte. Eso involucra todo lo que somos, involucra todo lo que hacemos, nuestras relaciones con nuestra familia, cónyuge, hijos, familia extendida, iglesia, sociedad donde vivimos, trabajo. Miremos lo que dice Hechos 3:19. ¿Qué dice el apóstol Pedro ahí? Por tanto, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Fíjense que estamos hablando de un aspecto supremamente importante. Arrepentimiento.
O sea, cambiar nuestra manera de pensar con respecto al pecado. ¿Eh? Antes amábamos el pecado. Antes nos gustaba el pecado. Éramos chismosos, peleones, egoístas, infieles, borrachos. Bueno, todo lo que la palabra de Dios dice. Éramos antes. ¿Y ahora qué? No, sí he mejorado un 10%. Hermano, usted no ha nacido de nuevo. Pero cuando yo entiendo, cuando viene ese nuevo nacimiento y viene esa convicción de pecado que trae el Espíritu Santo, acuérdate que la palabra dice que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y viene esa convicción de pecado a mí, comienzo a aborrecer el pecado. Me arrepiento de esos pecados. Me vuelvo y dejo esos pecados atrás. Por eso allá en 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. O sea, damos la espalda al pecado y nos volvemos a Dios a través del Señor Jesucristo. Y creemos en la obra del Señor Jesucristo por la fe. ¿Sí cómo va interconectado todo? El arrepentimiento con la fe y la conversión. Veamos allá en Marcos, capítulo 1. Después que Juan había sido encarcelado, vino Jesús a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice ahí? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es la demanda que está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Primero, que ese pecador se arrepienta y que ese pecador crea. Hay un autor que nos dice lo siguiente: la conversión denota una transformación de estar dedicados a nosotros mismos para ahora estar dedicados a Dios. Y ahí viene la pregunta: ¿realmente nuestras vidas están dedicadas a Dios? ¿Vivimos para Él? ¿Vivimos para agradarle, para servirle? ¿O solamente estamos pensando en lo nuestro? Cuando estoy realizando mi trabajo, Señor, yo quiero honrarte a través de lo que yo haga. ¿O estoy solamente pensando, uy, si este trabajito vale 250, uy, qué bueno, para mí? Y así cada una de las cosas que hacemos. ¿Para qué nos casamos? Para ser feliz, hermano. Pues se fregó, porque mientras estaba soltero fue feliz. Después va a tener que trabajar en esa felicidad. ¿Mm? ¿Estamos dedicados a nosotros mismos? Doblemente feliz, dice mi esposa, que ha sido doblemente feliz. Qué bueno, amén, hermana. Hermano, ¿vivimos para nosotros mismos o estamos viviendo para el Señor? Cuando algunos de mis hermanos están en la cocina, están cocinando, ¿para qué lo hace? Para que el marido no llegue como un ogro con hambriado a pedir, no. Haciendo para honrar al Señor. ¿Criamos hijos para qué? ¿Para qué? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué venimos aquí a reunirnos? Es una transformación total. Ya no estoy centrado en mí mismo. Ya mi dedicación y todo lo que yo haga y lo que yo soy está dedicada a Él. Voy a estudiar tal cosa. ¿Para qué? Para ganar plata.
para Él, para la honra, para la gloria de Él. ¿Y cómo se evidencia realmente que nuestra vida está dedicada a Él? A través de una conversión genuina. ¿Y cómo podemos ver si esa persona realmente se ha convertido? Si esa vida es una vida obediente, obediente a la palabra. Si esa vida está dando realmente frutos. Si no, hermano, me dicen, como dicen, apague y vámonos. Ahora, en la conversión no es monergística. No es. Ahí es como una moneda. Una moneda tiene dos caras, ¿cierto? Y aquí hay un obrar de Dios, pero también hay una responsabilidad del pecador. ¿Quién es el que debe convertirse? El pecador es el que debe convertirse. ¿Quién tiene la responsabilidad de arrepentirse y de creer? El tiempo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es la responsabilidad que le da a las personas? Arrepiéntanse y crean. Otro texto allá en Hechos 16:31. Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y el 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Quiénes somos los que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas de apartarnos del pecado, de aborrecer el pecado, de renunciar a nuestra vieja manera de vivir, someternos a la autoridad del Señor Jesucristo, poner toda nuestra confianza en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz? ¿Quién? Esa es la parte o la cara humana de esa moneda. Nos corresponde a nosotros convertirnos, arrepentirnos, creer en el Señor Jesucristo. Ahora, también la palabra de Dios nos dice que ninguna persona puede volverse a Dios si no ha habido una obra previa en el corazón de esa persona. Dios obra en el corazón de esa persona. Miremos lo que dice allá en Jeremías capítulo 31. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Mis amados hermanos, la vida cristiana es todo un proceso. Es una cadena de acontecimientos, de hechos que se deben dar en nuestra vida. No es simplemente levantar la mano, yo creo y listo, y ahí terminó todo. No, es un proceso que debemos nosotros también entenderlo. Y el primero que obra es Dios en nuestras vidas. Tanto el arrepentimiento como la fe son dones que Dios reparte. ¿A quién? A quien Él quiere. Dios tiene que hacer una obra interior. ¿Y qué tiene que hacer esa persona, ese pecador? Recibir, aceptar. Él tiene la responsabilidad de responder a la invitación que Dios hace a través de el Evangelio y volverse totalmente de su vida antigua. No autojustificarse más. Confiar solamente en el Señor Jesucristo.
Por eso es que el Señor nos manda a que nosotros somos los que tenemos que entrar por la puerta estrecha. Miremos lo que dice ya Mateo 7:13. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando estamos en Cristo, mis amados hermanos, podemos realmente entender que realmente fue Dios el que abrió nuestros entendimientos para que nosotros pudiéramos comprender el Evangelio, aceptar ese llamado que Dios nos estaba haciendo. Por eso tenemos que comprender claramente lo que significa la conversión. Es experimentar ese cambio total y radical en nuestras vidas. Esa transformación que se opera en el corazón del pecador. No es simplemente decir recibir a Cristo, venir a una reunión cada 8 días y seguir viviendo como a mí se me antoja. Eso no es, hermano. Como dicen vulgarmente por ahí, eso es hacerle morcillas al diablo. ¿Mm? Y eso es un mal testimonio realmente para las personas que están afuera. ¿Mm? De igual manera, cuando entendemos qué es la conversión, también podremos compartir de una adecuada manera el Evangelio. Cuando vamos a las personas y les decimos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, eso no es compartir el Evangelio. Tranquilo que Dios le va a arreglar su matrimonio. Crea en el Señor y verá que Él le arregla su matrimonio, le arregla a sus hijos, le sana hasta el perro. Eso es magnífico. Eso no es Evangelio, mis amados hermanos. Eso no es Evangelio. El Evangelio es predicar acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, por causa de pecadores miserables que estaban viviendo en tinieblas, muertos y en oscuridad. Y que Él viene y se entrega a sí mismo para pagar toda la deuda que nosotros teníamos delante del Padre, para justificarnos delante de Dios, para libertarnos del pecado y de la esclavitud de Satanás. Número 1, llamamiento eficaz. Número 2, y número 3, una conversión. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la luz que traes a nuestro entendimiento, Señor, por medio del Evangelio. El glorioso Evangelio de Cristo. Amado Dios, que realmente en cada uno de nosotros se haya dado una auténtica conversión, Dios. Que realmente podamos habernos arrepentido de nuestro pecado, hacer ese giro de 180 grados y mirarte a ti, Señor. Aborrecer lo de atrás, dejar a un lado lo de atrás y ver todas las cosas nuevas y preparadas que tú tienes para cada uno de nosotros. De igual manera, Señor, que podamos ser también esos instrumentos eficaces para predicar el Evangelio a aquellos que están alrededor nuestro. No sabemos a quiénes tú has llamado, pero cuando se predica el Evangelio, tu palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Y solamente tú sabes quiénes son. Pero nuestro trabajo y nuestra misión es tener ese privilegio de poder llevar este mensaje glorioso a las personas que están alrededor nuestro. Gracias, amado Dios. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén.